Hola, en este video vamos a ver cómo realizar una fotografía a un producto o proyecto que ustedes hayan elaborado para que luzca bien todas sus cualidades y características y destaquen en la fotografía asimismo como destacarían en una vitrina. Entonces los invito a ver la explicación. Estos son los elementos que vamos a utilizar para realizar la toma de la fotografía de producto. Vamos a necesitar un celular con cámara o una cámara fotográfica. Vamos a necesitar un pliego de cartulina blanca y un pliego de cartulina negra para hacer lo que sería el sinfín o un solo fondo. Vamos a necesitar cinta adhesiva para fijar esta cartulina a la pared y al escritorio. Vamos a necesitar los proyectos con los cuales vamos a hacer el registro fotográfico y vamos a necesitar, en el caso de requerirlo, una lámpara para iluminar bien el proyecto y destacar cada uno de sus detalles. Vamos a utilizar el pliego de cartulina blanca o de cartulina negra para generar el sinfín en la fotografía. Vamos a fijar la cartulina en la parte inferior del escritorio y en la parte superior la vamos a fijar a la pared y vamos a procurar que no nos quede marcada la esquina, sino que nos quede esta parte curva para obtener mejor el efecto del sinfín. Quiero mostrarles acá entonces cómo quedaron las cartulinas, la blanca y la negra, instaladas en el escritorio generando el efecto de un sinfín. Recuerden que el propósito de que la cartulina sea blanca o negra de un solo fondo es permitir que destaque únicamente la pieza que queremos presentar en la fotografía sin que entre a competir con el fondo o algunos estampados, texturas o volúmenes que se generen en la parte de atrás de la imagen. La iluminación es uno de los factores más importantes a la hora de hacer una toma fotográfica y la luz recomendada es la luz día. Si queremos conservar los colores, las formas, las sombras de la manera más natural posible. Para esto se recomienda hacer una toma fotográfica en las horas del día, preferiblemente al mediodía, colocar el objeto a fotografiar de frente a una ventana y colocar el sinfín o solo fondo enfocando con el celular, procurando no generar sombras en la superficie. Como puede pasar si el cuerpo de nosotros se interpone entre la luz y el objeto, se va a ver reflejada la sombra o la silueta de nosotros, lo cual va a interferir con la fotografía. Les presento la fotografía de este objeto, de este angelito en yeso, para que ustedes observen cómo se ve la imagen de la fotografía tomada con luz día en un fondo blanco y en un fondo negro, para que comparen y entonces identifiquen cuál sería la opción que más les conviene. Bueno, les quiero mostrar esta lámpara. Esta lámpara es una bombilla tipo LED de 40 vatios. Simplemente hice una conexión a este socket o portabombilla de 110 voltios. Es una instalación sencilla. Si de pronto manejan ese tema lo pueden hacer. Si no, pedir colaboraciones, simplemente el socket, el cable y lo que sería el conector, el enchufe. Este es el instrumento que vamos a utilizar para iluminar el objeto cuando estamos escasos de luz. Es muy importante la iluminación en los objetos o el producto o la manualidad que hayan elaborado para poder observar, ver los detalles, las texturas y el color que tiene. Voy a dar la explicación. Cómo se observa esta pieza en un fondo blanco y con la iluminación del cuarto, y quiero que observen cómo queda cuando le aportamos la iluminación con la lámpara que les había mostrado, ¿sí? Para que lo recuerden, entonces yo puedo definir que la iluminación del cuarto está bien para la imagen y hacer la toma fotográfica, o puedo complementar con la luz. Entonces voy a colocar la lámpara. Para esto puede que yo requiera de ayuda de una persona que me ayude a sujetar la luz, y la idea es que con la iluminación evitemos generar sombras que distorsionen el objeto o la manualidad que estamos presentando. Entonces voy a mover la lámpara buscando que me quede la imagen
bien iluminada. Les muestro acá cómo queda la iluminación en fondo blanco, cómo se ve el angelito, y vamos a pasar al fondo negro para que ustedes vean qué tal funciona un fondo oscuro para esta pieza. Acá tenemos la pieza entonces sobre un fondo negro, pueden ver cómo se observa. Cuando trabajemos un solo fondo o un sinfín, evitemos que se nos vean este tipo de residuos en la superficie, porque al momento de hacer la fotografía ese tipo de mugres, polvos van a hacer que se distraiga la mirada y se pierda la atención de el objeto que estamos presentando. Acá voy a complementar la fotografía o el enfoque con la iluminación para que ustedes vean cómo quedaría. Entonces lo mismo, voy a venir con la lámpara, si acá la tengo, y voy a empezar a jugar con ella para que ustedes vean cómo ya se proyecta la luz sobre la pieza y se genera un efecto de un fondo más oscuro, haciendo que destaque más el elemento. Acá es donde quiero que ustedes vean la diferencia entre trabajar en un fondo oscuro y un fondo claro. Para objetos que sean de un tono claro, como en esta pieza, este angelito tiene tonos muy pasteles, va a generar mayor contraste, un fondo oscuro permitiendo que él resalte más, y por lo contrario sobre un fondo claro se va a notar un poco más camuflado o va a destacar menos el elemento. Entonces para que tengan esto en cuenta, ya saben que juegan con la iluminación, la mueven y la proyectan para diferentes lados buscando que destaque mejor la pieza. En este caso pues una proyección de la luz frontal hace que se vea toda la parte delantera de la pieza y que se observen muy bien los detalles. Les quiero mostrar acá entonces con esta villa navideña cómo se trabajaría un proyecto que tiene varios elementos, como es el caso para este, que tiene árboles, pinos, que tiene la cerca, la casa, bueno, todos estos elementos. Al momento de la iluminación deben de tener en cuenta que no se vayan a generar sombras entre ellos que distorsionen algunos otros, como es el caso si yo proyectara la luz de una parte lateral, se van a proyectar en otros elementos y se va a ver oscura la imagen. Para el caso de esta villa, tener en cuenta eso. Lo mismo si van a presentar en una sola toma varios objetos, procurar de que entre ellos no se proyecten sombras. Entonces empezar a mover la luz hasta identificar cuál es el lugar adecuado para hacer la toma. Vamos a ver cómo se ve en el fondo negro. Miren que es un proyecto en el que destacan los colores claros. Vamos a ver cómo funciona en el fondo oscuro. Acá podemos observar cómo se ve entonces en el fondo oscuro. Miremos que se ven los colores del proyecto con mayor contraste, van a resaltar más, van a destacar más, y la misma observación que para la explicación en el fondo claro, identificar bien cuál es el lugar que más favorece los elementos del proyecto. Ahora vamos a hablar de algunos aspectos que deben de tener en cuenta al momento de hacer la fotografía en cuanto al uso del celular. Entonces, una de las primeras cosas que vamos a garantizar es que el lente de la cámara esté limpio para que se vea nítida la imagen. Les voy a mostrar a continuación cuando está un lente de la cámara sucio para que observen y inmediatamente lo limpien con un pañito húmedo o con un pañito seco para que se quede bien limpio. Sé que la gran mayoría va a utilizar el móvil o celular para realizar la toma fotográfica, y como acostumbramos a colocarnos el celular en la cara o manipularlos con las manos, entonces en algunas ocasiones vamos a ensuciar los lentes del celular y vamos a observar una imagen como se ve acá borrosa, no se alcanzan a ver bien los detalles. Entonces lo que vamos a hacer es limpiar bien el lente de la cámara. Luego de haber limpiado el lente de la cámara, entonces vamos a hablar del encuadre, en el cual interviene la distancia y la posición de la cámara con respecto al objeto que vamos a fotografiar. Les voy a recomendar
que el objeto esté abarcando por ahí el 80% del encuadre, que no vaya a quedar muy preciso o movido hacia un lado o hacia el otro, cortando parte del objeto. Entonces vamos a procurar que la distancia nos abarque todo el objeto y que la posición no nos corte parte de él. Y por último, vamos a tener en cuenta al momento de presionar el obturador, no mover la cámara, evitar que estemos muy temblorosos, porque esto va a hacer que nos quede movida y borrosa la imagen. Entonces vamos a enfocar bien y vamos a sostener de manera fija el celular y vamos a presionar el obturador para hacer la toma fotográfica. Les voy a presentar entonces a continuación una serie de ejemplos donde ustedes podrán ver cuál es la manera correcta de hacer la fotografía y cuál es la manera incorrecta, teniendo en cuenta los aspectos que les acabé de mencionar. Este es un proyecto trabajado con tonos medios de color y está fotografiado sobre un fondo blanco y un fondo negro para que ustedes determinen cuál es de su gusto o de su preferencia. Teniendo en cuenta el tema de la iluminación, podemos ver acá dos fotografías, una del mismo elemento tomada con la luz día y la otra con la luz de una lámpara, para que ustedes vean la diferencia. Estas son tres fotografías de la misma pieza donde vamos a ver tres factores de iluminación. Inicialmente una con poca iluminación, que es incorrecta, otra la cual se encuentra sobreexpuesta y la iluminación también genera un efecto negativo para la imagen, y otra que tiene un balance de iluminación adecuado. Importantísimo, el lente de la cámara limpio. Pueden ver acá cómo se ve una fotografía con el lente sucio, totalmente borrosa, y la diferencia cuando trabajamos con un lente limpio. Si no sostenemos el celular quieto y fijo al momento de accionar el obturador de la cámara o del celular, vamos a obtener el efecto de la primera imagen, que se ve borrosa, y si por el contrario lo sostenemos de una manera fija, vamos a obtener una imagen más nítida, como se muestra en la segunda. En la primera fotografía vemos un encuadre incorrecto del objeto o del elemento que vamos a fotografiar. Vemos que el proyecto se corta en algunas partes, lo cual es incorrecto, y en la segunda podemos ver un encuadre correcto donde se abarca la totalidad del proyecto y se deja una margen que separe el proyecto del encuadre. Adicional, se juega con un enfoque en diagonal para resaltar el detalle del canto del proyecto, lo que ustedes pueden hacer en algunos casos si lo consideran necesario. Recomendaciones para una fotografía básica de producto. Primero, determinar el fondo o sinfín. Segundo, garantizar una iluminación que destaque el objeto central de la toma fotográfica. Tercero, limpieza del lente para buena nitidez de la imagen. Cuarto, encuadre, tener en cuenta la distancia y la posición de la cámara, tratando de abarcar el objeto a un 80%. Quinto, sostener fija la cámara al momento de presionar el obturador.